cubanos, hola amigas y amigos. Eh, Continuamos con los vídeos cortos, introductorios, eh, en la que voy desglosando mi programa de gobierno en mi pretendida ilusión de ser presidente de Cuba y que Cuba, nuestro país, impere una concepción diferente de, del sistema sociopolítico y organizativo de la isla. Hoy trataremos de forma reducida nuestra concepción económica sobre los cambios que deben darse en la isla. Nuestro país debe ser un Estado de derecho y de libre mercado. El Estado se tiene que desentender totalmente de lo que es producción y comercialización de productos, tanto alimentarios como industriales. El Estado no puede estar para vender croquetas. El Estado, la misión que tiene es distribuir riqueza y garantizar el bienestar de la población. Desde el punto de vista económico, habrá una economía de libre mercado y solamente a excepción de ese libre mercado, pues tendremos la salud pública, la educación y la ciencia, que son derechos universales y son derechos que tiene que garantizar el Estado. La educación gratuita, la sanidad gratuita y la ciencia tiene que tener un presupuesto para que la ciencia cubana siga desarrollándose y poniendo en buen lugar el país y produciendo bienes para el conjunto de la sociedad. En la ciencia, la salud y la educación no intervendrá el mercado, no habrá actividad privada en esos tres sectores, a excepción de la ciencia, que puede haber alguna vinculación con empresas que aporten capital o algo por el estilo, pero que no es negociable el sistema de salud pública ni es negociable la educación pública. Solo que la educación tiene que regirse por principios docentes, tiene que regirse por principios pedagógicos y para nada tiene que intervenir las cuestiones políticas en la formación y educación. El que se quiera ser ingeniero, que se haga ingeniero con los principios y con lo que necesita de estudio un ingeniero, pero no tiene que haber manipulación política en nada de la concepción de la educación. Así que la concepción política será despojada totalmente de la enseñanza, tanto a un nivel como a otro, a excepción de la historia, de la filosofía, la psicología, que de forma genérica se tendrán que dar. Y la historia de Cuba, pues todos los niños deben conocerla, adolescentes, y es una historia linda y es una historia que debe de darse en los colegios. Pero politizar la educación, eso quedará desmembrado. Sí que será pública y garantizada por el Estado. A excepción de la educación, la ciencia y la medicina, también es importante que no tendrá, que será a nivel responsabilidad del Estado, todo lo que es la minería, el petróleo, todo lo que son recursos naturales, en la que no intervenga la mano privada. En la mano privada tampoco va a intervenir los puertos y aeropuertos, que son vías. Cuba rodeada de agua, en una situación geográfica privilegiada, los puertos y los aeropuertos, pues sin duda serán unas vías de ingreso considerables para el Estado. Dentro de mi principio de libre mercado está no despojar al Estado de la titularidad de toda la propiedad que tiene actualmente. Es decir, que el Estado seguirá siendo titular de
fábricas, industrias, centrales, los locales comerciales, todos los locales comerciales, el más mínimo, el más chiquito, todo está dentro de mi concepción de la ley de arriendo. Yo creo que es una de el principio, uno de los principios básicos de la economía cubana, que todo lo que esté en gestión del Estado referente a comercialización, producción y venta, tiene que pasar a manos privadas. Y tiene que pasar a manos privadas sin que el Estado se descapitalice. Como ya dije, el Estado alquila todo tipo de local, industria, y eso se alquila por X tiempo, con garantía jurídica, con finanzas, con un aval financiero, con garantías, de modo que tenga garantía el que alquila como el Estado. Es decir, que tiene que establecerse toda la seguridad jurídica para que el que realice una actividad económica con un alquiler del Estado no tenga ningún tipo de injerencia ni de sobreprotección. La actividad económica será libre y intervendrán toda la población que quiera montar un negocio de lo que sea, tendrá derecho a hacerlo. La importación se correrá a cargo de los titulares. Habrá empresas que tendrán que registrarse como importadoras, pero que el trámite no será burocrático. Si usted quiere vender calzoncillos, pues usted lo importa, lo vende, lo distribuye. Tendrá que haber empresas mayoristas que serán registradas, pero serán empresas particulares, empresas privadas. Y esas empresas privadas, toda empresa que se quiera montar de importación o exportación, tendrán todas las facilidades para que funcionen lo antes posible. Y esas empresas pueden ser lo mismo empresas cubanas que empresas extranjeras, con un estudio previo, siempre y cuando favoreciendo a los cubanos. Y sobre todo los cubanos tienen derecho, el que vive en Estados Unidos, que el que vive en España, que el que vive en Europa, que vive. Todo el cubano que quiera invertir en Cuba tiene que tener todas sus garantías jurídicas para montar lo que quiera montar. Tiene que ser atractivo, y lo atractivo es respetar un contrato con el Estado. Todo lo que se firme con el Estado tiene que cumplirse por ley. Tiene que haber la ley de que el que haga una inversión en Cuba tiene que tener todos los derechos garantizados y derecho a indemnización en caso de que haya cualquier historia. Tiene que haber un seguro de responsabilidad jurídica, que cada empresa lo tenga, y que cualquier conflicto jurídico con las empresas lo habrá, pero tiene que sentirse apoyada y protegida por una legislación que beneficie y estimule la actividad económica. Ese ministerio, que lo tengo definido en mi programa como el Ministerio de Arriendo, es un ministerio en el cual todo la actividad que se realizan en locales de tienda, comercio, de las tiendas en divisa, nada de eso puede llevarlo el Estado. Eso tiene que pasar a manos privadas y gestión privada todo. El Estado tiene que pagársele el arriendo, y el Estado tendrá un sistema impositivo en que habrá que pagar impuestos, como en todos los sitios y en todas las economías sólidas. Habrá un sistema impositivo en que toda actividad económica tiene que el Estado llevarse su parte. Dentro de
Dentro de la concepción económica, ese sistema de arriendo tiene que ver con la industria, así que el Estado no va a tener más ninguna industria en explotación. Los centrales azucareros, que es lo que más significado tiene, los centrales azucareros pasarán arriendo tanto de capital nacional como capital extranjero. El que quiera producir azúcar, que la produzca, pero con capital extranjero. El central, que toda su maquinaria, que es del Estado, pues eso se alquila con contratos de garantía. El que quiera explotar un central, pues habrá que crearle las facilidades. Lo que el Estado no puede producir más azúcar, el Estado tiene que beneficiarse de quien produzca el azúcar, con su valor añadido, con su arriendo y con toda lo que hay que aportarle. Así que produzca tiene que aportar al Estado, porque el Estado está para redistribuir la riqueza, para garantizarle los bienes y servicios a la población, pero ni alimentación, ni venta de ropa, ni de nada, absolutamente el Estado puede estar vinculado a eso. Es que eso es un hecho que ha retrocedido al país de forma abismal. Por eso hay tanta escasez y tanta miseria en el país. El Estado tiene que estar en función de estimular la economía, que la gente produzca, que la gente tenga. Como bien dije, en el tema de los aeropuertos y puertos, Cuba está en una zona geográfica privilegiada. Los aeropuertos y los puertos tendrán que ser fuentes significativas de ingresos para el Estado y por ende eso tendrá que seguir siendo en manos del Estado, también por seguridad nacional. Dentro de los puertos, el Mariel, que es un mega diseño de un proyecto que está concebido para abastecer, distribuir mercancías en la parte suroeste de Estados Unidos, todo Centroamérica y las islas del Caribe. Ese megaproyecto hay que estimularlo, hay que echarlo adelante con capital extranjero, que todas las fábricas que se quieran montar se monten allí. Será una zona franca amplia de comercialización en toda la zona. Ese megaproyecto tendrá que tener una garantía jurídica. En Cuba no hay inversión extranjera porque los inversores no tienen garantía de su capital no tienen garantía de gestionar nada y todo es concepto del Estado. Usted monta una empresa, una industria y tiene que tener su garantía jurídica que si no es razón de mercado, de riesgo, si usted monta una empresa, no vende y se arriesga, eso es cuestión suya. Pero que la ruina no le llegue a ningún inversionista ni a ninguna empresa, le llegue producto a inseguridad jurídica y que cambie la política, cambie de un día para otro y el inversor se fastidió. Cada inversor tendrá que tener su garantía y el año de contrato y el año de SEA. Igual en los puertos, en la misma concepción del puerto de Mariel, debiera pensarse en la concepción en Santiago de Cuba. Mariel está en la parte norte de la isla y Santiago está en la parte sur. Es decir, buscar allí un megaproyecto de zona franca en que se comercialice con todos los países de la región, las Antillas Menores, se comercialice todo lo que sea imprescindible. El tema del arriendo es que el Estado se despoje totalmente de la gestión de la economía. El Estado no puede estar para producir croquetas, como he dicho yo.
El Estado no puede estar para eso. En Cuba hay una ley económica difícil de entender en cualquier economía o en cualquier país. En Cuba hay una ley económica que la gente hace como trabaja y no trabaja nada. Y el Estado hace como que paga y no paga nada. En Cuba hay un estado de enajenación en total. La gente va al sitio a trabajar donde pueda buscarse algo, porque el salario no garantiza supervivencia, no garantiza por lo básico de alimentación y aseo. Y el Estado, los trabajadores van a ver qué pueden llevarse. Y eso no puede ser así, no puede seguir estando así. Cuba es un país rico en fertilidad de la tierra, en geografía, en todo, en situación geográfica. Cuba es para que el pueblo cubano viviera con solvencia, con bienestar, con recursos. En el tema de la economía es importante un ministerio de Hacienda que sea independiente incluso al Ministerio de Economía, un ministerio de Hacienda o recaudación que programe y estabilice, que lleve la política de recaudación. El Estado tiene que vivir de los demás, no ahora que todo el mundo vive del Estado. Un Estado sin producir y todo el mundo queriendo vivir del Estado. No, el Estado tiene que vivir del que produce. El Estado tiene que vivir del que produce. Y tiene que establecerse una política muy rígida de impositiva y de recaudo a nivel nacional. Toda la actividad privada tiene que hacer sus aportaciones al Estado. Y de eso el Estado tendrá que funcionar y cambiar toda la metodología. Economía es el tema que más grande y el tema más necesario es todo. La economía en Cuba, cambiarla completamente. Yo casi que me comprometería de mis primeras acciones de gobierno sería un acuerdo con España o la Unión Europea para que en Cuba haya una línea de ferrocarril de alta velocidad de Pinar del Río a Santiago, mínimamente. En Guantánamo, más montañoso, pues se podría ver otra cosa. Pero Cuba es un país llano, una línea de alta velocidad, eso no sería tan costoso desde el punto de vista del relieve, porque no hay que hacer grandes movimientos de tierra, ni hay que perforar montañas, ni hay que nada. En Cuba, una línea de alta velocidad aliviaría totalmente el transporte, y esa línea de alta velocidad sería muy necesaria para una avalancha de turismo que había que esperar de forma inmediata, inminente. Entonces, en Cuba no hay infraestructura en ferrocarril, no hay infraestructura en carretera para que nosotros nos visiten 10, 15 millones de visitantes al año. La aspiración que sean 20 o 30. Cuando haya una economía que funcione por su libre voluntad, no hay carretera para el transporte. Y Cuba, con la situación de relieve y geográfica, es muy favorable que la mayoría de transporte de mercancías sea por ferrocarril. Los ferrocarriles hay que hacerlo nuevo, el ferrocarril de transporte y el ferrocarril de pasajeros. Cuba, eso sería una de las primeras medidas que yo tomaría, porque si no hay carretera y no hay ferrocarril, la economía tendrá sus dificultades. Entonces, casi que es algo inmediato en mi labor de gobierno, terminar las autovías de una punta a la otra, y ya las carreteras más particulares de provincia y eso, pues eso se encargarían los gobiernos provinciales. Habría que crear una estructura provincial de mantenimiento y solvencia de la carretera.
Las carreteras también habrá que ver cuál es el mecanismo de financiación, cómo se paga, pero es imprescindible cambiar el ferrocarril total, cambiar el sistema de carretera en Cuba. Cuba no hay carretera, no hay ferrocarril, no hay transporte. El transporte, desde el punto de vista económico, el Estado garantizará en aquellas ciudades donde el transporte público no sea suficiente, transporte público, pero todo el transporte interprovincial, todo el transporte, a excepción de las líneas de alta velocidad, que tendrá que negociarse con alguna empresa, tendrá que llegarse a un acuerdo de asociación con el Estado. Las líneas de alta velocidad, las líneas de ferrocarril que serán del Estado, las carreteras serán del Estado, pero mi pretensión es buscar una empresa que se asocie con el Estado con relación a las líneas de alta velocidad. El transporte en Cuba tiene que mejorar 100%. En Cuba tiene que liberarse el mercado de los automóviles. Cuba tiene que vender y tener coches que tenga, porque los coches son un problema para el medio ambiente y para todo eso, pero Cuba no va a ser el ejemplo mundial de andar a caballo. Nosotros tendremos que tener lo que se vende en Estados Unidos, lo que se vende en Europa, lo que tendremos a tener acceso, y los cubanos tienen que tener acceso a tener su carro, tener su medio de transporte personal. Entonces el mercado del transporte igual habrá que liberalizarlo. El Estado no puede estar vendiendo coches, ni cogiendo coches, ni viendo eso. Tendrá que el Estado establecer un régimen muy riguroso de inspección técnica, de los coches tienen que caminar con seguridad mecánica, de modo que se eviten accidentes. Pero que el transporte tiene que liberalizarse en un 90%. El Estado intervendrá, ya digo, en ferrocarril y en el transporte el transporte urbano, donde no sea suficiente los servicios y la población más vulnerable tenga derecho a transporte, pero por lo demás es transporte privado. Usted quiere ser transportista de una guagua, de un coche, de lo que sea, usted tiene que pagar su impuesto, su licencia, su permiso y el impuesto de valor añadido. Toda actividad económica tiene que tener un impuesto de valor añadido, que es el valor del Estado. Si usted es taxista, usted cobra 5 euros o 5 pesos por una carrera, usted tiene que agregarle a ese valor un %, ya que se calcule que ese % de valores al Estado, del valor añadido del Estado.